Hola, profesor. Muy buenas noches. Es un gusto saludarlo por este medio. En fin de cumplir con lo requerido, hago contestación de las tres preguntas detonantes que nos ocupan la semana. Como número uno, encontramos cómo se relacionan los derechos fundamentales con el neoconstitucionalismo. Podemos decir que su relación es directa, pues una de las características principales del neoconstitucionalismo fue la implementación de los derechos fundamentales dentro de los cuerpos constitucionales, acontecimiento que permitió transformar a las constituciones de instrumento meramente políticas a verdaderos ordenamientos de supremacía, que rigen tanto en la forma de gobierno, la división de poderes y la impartición de justicia a través de implementación de estos derechos fundamentales, así como el nacimiento de principios rectores del derecho que por emanar de los textos constitucionales son superiores o se sobreponen a las normativas locales, lo cual permite que la impartición del derecho se volviera más apegado a un sentido de justicia, no solo de legalidad, ya que estos dos términos son bastante distintos. Podemos afirmar que sin el concepto de derechos fundamentales no podríamos hablar de un constitucionalismo, pues este es el detonante clave de la diferencia del primer constitucionalismo. Recordemos que el constitucionalismo fue la implementación de un ordenamiento supremo del que evocara la existencia del Estado y donde la implementaría la división de poderes, así como la forma de ocupar estos cargos en el poder. Pero este constitucionalismo carecía de una teoría real del derecho, pues solo refería a cuestiones políticas, por lo que el reconocimiento de esta falta de derecho en la Constitución y la implementación de cambios drásticos en la materia de protección para las personas, por lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, es que esto le dio paso al nacimiento del neoconstitucionalismo. Ahora bien, contestando la segunda pregunta detonante, que nos habla de cómo propone el neoconstitucionalismo realizar la protección de los derechos fundamentales. Para poder explicar esta parte del neoconstitucionalismo, debemos observar que el Estado constitucional de derecho, lo que es el Estado constitucional de derecho, el cual hace referencia a un nuevo Estado de Derecho, en el que el derecho se relaciona directamente en todo el tiempo con apego a lo que marca la Constitución. Es la colocación de la Constitución con supremacía sobre todas las demás normativas vigentes y el reconocimiento del contenido de la misma como fuente única de la aplicación del derecho. Y por lo tanto, al hablar del Estado constitucional de derecho, también nos encontramos con el llamado control de constitucionalidad de las leyes, así como de los actos de autoridad respecto de que nos habla de los sistemas y métodos que el Estado tiene existentes para que la Constitución pueda protegerse a sí misma y adquirir capacidad de coercibilidad material sobre el derecho y sobre todo las autoridades pertenecientes al Estado. Debemos tener en cuenta que para el neoconstitucionalismo lo más importante es el bienestar del ser humano y una obtención de calidad de vida adecuada, donde disfrute de sus derechos fundamentales. Históricamente podemos mencionar en este caso a Hans Kelsen, quien es el creador del Tribunal Constitucional. Fue Kelsen quien reconoció no solo la teoría del derecho, sino también hizo notoria necesidad que tenía la Constitución de contar con formas de protegerse y hacerse cumplir. Los tribunales constitucionales son la primera autoridad creada por dicho sujeto. Hoy en día, y atendiendo a la existencia de un control tanto concentrado como difuso de la constitucionalidad, en las normas podemos observar diferentes medios de protección constitucional. En nuestro país contamos con el juicio de amparo, las secciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio político, las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos estos métodos reconocidos en el texto constitucional que organizan formas reales de hacer cumplir el contenido de nuestra Constitución y de proteger los derechos fundamentales de las personas. Podemos decir que de la manera en que busca el neoconstitucionalismo proteger a los derechos fundamentales es a través de la creación de estos métodos de constitucionalidad que tienen por objeto que el Estado no incurra en violaciones y que en caso de hacerlo existen formas de reconocer dichas violaciones y que el Estado tenga la obligación de subsanarlas. Bueno, este es a mi criterio. En la tercera pregunta detonante podemos, que nos marca que tenemos que si la reforma de los derechos fundamentales es de tipo principalista o garantista. Para poder dar contestación a esta respuesta, principalmente debemos revisar lo que el autor Luigi Ferrajoli nos dice sobre estos dos términos.
Nos dice, por ejemplo, que el constitucionalismo principalista o argumentativo se caracteriza por la configuración de los derechos fundamentales, como valores o principios morales estructurales, distintos a las reglas y confiada y no en la subsanación, sino más bien en la ponderación legislativa y judicial. Y por su parte nos dice que el constitucionalismo garantista o normativo se caracteriza por una normatividad fuerte, un tipo regulativo, es decir, por la tesis que la mayor parte de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales se comportan como reglas que implican la existencia o imponen la introducción de las reglas consistentes en prohibiciones de lesión u obligación de prestación. Por lo que me parece que al hablar de la reforma constitucional del año 2011 en México, que introduce el término de derechos humanos en la implementación de los principios constitucionales, nos encontramos ante una reforma encaminada al constitucionalismo argumentativo o principalista, ya que se desata, sobre otras cosas, la aplicación de la ponderación judicial, permitiendo que los jueces implementen este principio en busca de una impartición de justicia un poco más real o más real, enfocada en lo que es el realismo. Bueno, pues esas mis respuestas a mis preguntas detonantes. Dando por concluido mis respuestas, pues no me queda más que despedirme, quedando atento a las observaciones y comentarios a través de la evaluación de este video. Le mando un fuerte abrazo, que tenga una excelente noche. Hasta luego.